Viví 25 años al lado de un hombre que escondía una familia entera debajo de una tabla de madera. Y cuando descubrí la verdad, mi mundo se derrumbó junto con ese segundo escalón de la escalera. Mi nombre es Sebastiana. Tengo 78 años de edad y hoy voy a contarles el secreto más oscuro que guardé en mi vida. Un secreto que no era mío, pero que destruyó mis mejores años. Un secreto enterrado en madera vieja, en el segundo escalón de una escalera que rechinaba todas las noches. Pero antes de continuar, necesito pedirles algo, mis hijos, mis hijas. Si les está gustando esta historia, denle like aquí abajo, suscríbanse al canal para no perderse los próximos relatos y cuéntenme aquí en los comentarios desde dónde me están viendo, qué ciudad, qué estado. Me encanta saber que hay gente de toda Latinoamérica escuchando las historias de esta abuela. Ahora sí, vamos allá. Déjenme contarles desde el principio. Era 1962. Tenía 25 años y vivía con mis padres en una casita sencilla en Querétaro, en el interior de México. En aquella época, una muchacha soltera de más de 20 años ya era considerada quedada, ¿saben? La gente murmuraba en las misas, en las fiestas. Pobrecita de Sebastiana, se va a quedar para vestir santos. Mi mamá vivía preocupada, le prendía veladoras a todos los santos, pidiendo un marido para mí. Yo trabajaba en una fábrica de textiles. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba el camión lleno, me pasaba todo el día de pie operando esas máquinas ruidosas. Ganaba una miseria, pero era mi dinero, ¿saben? Mi independencia. Compraba mis labiales Avon, mis zapatitos de tacón bajo, ayudaba en casa, me sentía útil. Fue una tarde de sábado, en el jardín de la parroquia, que conocí a Gerardo. Había una pequeña banda tocando allá, de esas que tocaban en los kioscos. Yo estaba con mis amigas, Lupita y Teresa, comiendo esquites y riéndonos de tonterías. Nosotras usábamos esos vestidos amplios, ¿saben? Cintura marcada, falda hasta la rodilla. Yo traía uno azul clarito con bolitas blancas que mi mamá había hecho en la máquina Singer. Gerardo apareció de la nada, alto, cabello negro peinado con brillantina, bigotito fino, vestía traje gris, zapatos boleados. Tenía 40 años, 15 más que yo, pero era guapo, presentable. Me invitó a platicar con ese modo serio, formal. ¿La señorita me permite una conversación? Las muchachas me estaban dando codazos, riéndose bajito. Yo me puse nerviosa, pero acepté. Platicamos ahí mismo de pie, porque una muchacha decente no se sentaba sola con un hombre. Me contó que había llegado a Querétaro hacía unos 6 meses, que trabajaba como contador en una oficina del centro, que vivía solo en un cuartito de pensión. Dijo que no tenía familia, que sus padres habían muerto de tifoidea cuando él era joven, que lo habían criado unos tíos que ya habían fallecido también. En ese momento me dio tristeza. ¿Saben esa lástima que uno siente por quien está solo en el mundo? Eso era lo que sentía. Un hombre trabajador, serio, sin nadie. Yo, que tenía una familia grande, ruidosa, no podía imaginar cómo era vivir sin nadie. Me pidió que fuéramos novios en el segundo encuentro. Mi papá extrañó la prisa, pero mi mamá casi se desmaya de la alegría. Hija, un hombre de 40 años con empleo fijo queriendo casarse contigo es una bendición de Dios. Y yo, que me habían criado para creer que el destino de toda mujer era casarse y tener hijos, creí que realmente era una bendición. El noviazgo fue corto, 6 meses. Él era educado, puntual, traía flores baratas todas las semanas, pero yo notaba que no le gustaba cuando yo hablaba mucho de mi familia, de mis amigas. Cambiaba de tema rapidito. Una vez comenté que quería invitar a las primas a nuestra boda y él se puso nervioso. Sebastiana, prefiero una ceremonia pequeña, sencilla, sin tanto alboroto. Pensé que era por su situación de no tener familia para invitar, que debía sentirse avergonzado. Nos casamos en marzo de 1963 en la iglesia parroquial. Ceremonia a las 7 de la mañana, solo con mis papás, mis 2 hermanos y 2 testigos que Gerardo consiguió de la oficina donde trabajaba. Ni fiesta hicimos.
Él dijo que iba a ser desperdicio de dinero, que mejor guardáramos para el futuro, para cuando tuviéramos hijos. Mi mamá se puso triste. Ella quería hacer una comida, un pastel, pero yo la convencí de que mi marido tenía razón, que teníamos que ser económicos. Después de la iglesia, fuimos directo a la casa que él había rentado. Yo ni la conocía antes. Él dijo que quería que fuera sorpresa, que había arreglado todo solo para recibirme como una reina. Y cuando llegamos allá, en la colonia San Sebastián, una zona más alejada del centro, vi esa casa por primera vez. Era una casa antigua, de adobe, pintada de verde musgo, con un patio grande lleno de hierbas. 2 ventanas al frente con persianas despintadas, un portalito pequeño, portón de hierro oxidado. Por dentro tenía 3 cuartos, sala, cocina y recámara. Y tenía esa escalera, la escalera que subía al desván. Recuerdo perfectamente cuando entré y vi esa escalera. Era de madera oscura, unos 8 escalones, medio chueca, rechinaba solo de verla. Gerardo me estaba mostrando la casa, todo animado, hablando de los muebles que había comprado de segunda mano, del refrigerador chiquito, de la estufa de leña que había en el patio, pero yo estaba mirando la escalera. ¿Y allá arriba qué hay?, pregunté. Él se puso medio raro. Ah, es solo un desván. Tiene unas cajas viejas, trastes. No hay nada útil allá, mejor ni subas. Debe estar lleno de ratones, de arañas. Acepté. En esa época, la mujer no cuestionaba al marido y yo estaba muy nerviosa con todo. Era mi primera noche de casada. Mi cabeza estaba en otras cosas. La escalera era solo una escalera. Los primeros días fueron normales, yo acostumbrándome a la rutina de ama de casa. Me levantaba temprano, hacía café en el colador de tela, lavaba ropa a mano en el lavadero del patio, barría la casa. Gerardo salía a las 7 de la mañana a la oficina y regresaba a las 6 de la tarde, siempre puntual como reloj. Cenaba, escuchaba el radio, se iba a dormir. Era una vida sencilla, predecible. Fue una mañana, como 4 días después de la boda, que me fijé por primera vez. Estaba en la cocina preparando el café cuando oí a Gerardo bajando la escalera. Había ido a buscar una corbata en el ropero que estaba allá arriba, en el desván, porque la casa era chiquita y teníamos que aprovechar cada espacio. Oí su pie golpeando la madera. 1 escalón, 2 escalones. No, espera. 1 escalón y después un sonido diferente, como si hubiera brincado. Pensé que había oído mal. Seguí moviendo el azúcar en el café, pero la cosa empezó a repetirse. Todos los días, cada vez que él subía o bajaba esa escalera, oía el mismo patrón. Un paso, un brinco, pasos normales. Un paso, un brinco, pasos normales. Era siempre en el mismo lugar, siempre. Tardé unos 15 días en preguntar. Estábamos cenando arroz con frijoles y huevo frito. Él leyendo el periódico, yo callada como siempre, porque la mujer que hablaba mucho era mal vista. Pero la curiosidad me estaba carcomiendo. «Gerardo», dije bajito, «¿puedo hacerte una pregunta?» Él ni levantó los ojos del periódico. «Dime, ¿por qué brincas el segundo escalón de la escalera?» El silencio que cayó en esa cocina fue pesado. Él dejó de mover los frijoles, bajó el periódico despacio, me miró con una cara que nunca había visto. No era enojo, era miedo, alerta. «¿Brincar? No estoy brincando nada», dijo, «pero oigo todos los días. Pisas en el primero, brincas el segundo y continúas. ¿Por qué?» Soltó una risa forzada. «Sebastiana, estás imaginando cosas. Debe ser la forma en que piso, el ruido de la madera. Pero estoy segura de que...» La voz se le puso dura. «No inventes cosas. Vamos a cenar en paz». Y fue eso, tema cerrado. Bajé la cabeza y seguí comiendo, tragándome la comida con la curiosidad atorada en la garganta. En esa época una aprendía a no insistir. El marido mandaba, la esposa obedecía. Pero no podía dejar de fijarme. Era automático. Cada vez que él subía, cada vez que bajaba, prestaba atención. Y era siempre lo mismo, el segundo escalón, siempre brincado, siempre evitado.
Pasaron meses, quedé embarazada de mi primer hijo, Héctor, en 1964. Con la panza de 8 meses, yo todavía oía ese brinco en la escalera. Y entonces empecé a notar otras cosas extrañas. A Gerardo no le gustaba que nadie nos visitara. Cuando mi mamá aparecía sin avisar, él se ponía irritado, serio. Decía que la casa era nuestra intimidad, que demasiadas visitas estorbaban. Mis hermanos casi no venían. Mis amigas fueron desapareciendo de mi vida porque él siempre inventaba excusas cuando yo sugería un té por la tarde, una visita. También no me dejaba volver a trabajar. La mujer casada se queda en casa, cuida la casa, al marido, a los hijos, no necesita trabajo afuera. ¿Y cómo iba a contradecir? En esa época eso era lo normal. La mayoría de las mujeres que conocía no trabajaba fuera. Pero había una cosa que me molestaba profundamente. Él no tenía ninguna foto de infancia, de adolescencia, ningún documento antiguo, nada. Cuando preguntaba, decía que había perdido todo en un incendio en la casa de los tíos, que no le gustaba estar revolviendo cosas malas del pasado. Y estaba ese desván. Yo nunca había subido allá. Él no dejaba. Decía que era peligroso, que el piso estaba podrido, que yo podía caerme estando embarazada. Después que Héctor nació, la excusa cambió. Hay mucho polvo, te va a dar alergia, al bebé le va a dar alergia. Siempre una excusa nueva. Héctor creció, aprendió a caminar al año y 2 meses. ¿Y saben cuál fue una de las primeras cosas que aprendió? A brincar el segundo escalón de la escalera. Me asusté cuando vi a un bebé de 1 año subiendo detrás del papá, imitando cada movimiento. Un escalón, brinquito, resto de los escalones. Gerardo, el niño se va a caer. Deja de brincar ese escalón, grité un día. Él miró a Héctor, después a mí, y por primera vez vi algo en su cara. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No sé, pero pasó rápido. Está aprendiendo, deja al niño. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces eso? Se acercó a mí. Su cara estaba roja. Sebastiana, esta es la última vez que voy a hablar de esto. Esa escalera rechina. El segundo escalón rechina fuerte y me irrita. Brinco para no oír el rechinido. Ya, se acabó. No quiero oír más sobre esto. Me callé, pero no le creí. La madera vieja rechina toda, no solo un escalón. Y si le molestaba tanto, ¿por qué no lo arreglaba? ¿Por qué no cambiaba la tabla? No teníamos dinero sobrando, pero para cambiar un pedazo de madera. Tuve mi segunda hija en 1966, Daniela. Otra niña imitando al papá, brincando ese escalón maldito. Intenté enseñarle diferente, agarrarle la manito y hacer que pisara normal, pero no funcionaba. Ella veía al papá y al hermano brincando y brincaba también. La casa se volvió un manicomio silencioso. 4 personas brincando un escalón que aparentemente rechinaba demasiado para el gusto de Gerardo, pero solo rechinaba para él, porque yo pisaba normal y la madera ni hacía ruido. Lo probé una vez cuando él estaba en el trabajo. Subí y bajé esa escalera 10 veces. Pisé en cada escalón con fuerza. El segundo escalón no rechinaba más que los otros. No tenía nada de especial, pero sí tenía, ¿verdad? Tenía un secreto enterrado que yo todavía no conocía. Los años fueron pasando en esa rutina. Gerardo cada vez más callado, más distante. No era cariñoso, nunca lo fue. No me abrazaba, no me besaba, no decía que me amaba. El sexo era una obligación conyugal que pasaba a oscuras, rápido, sin afecto. Yo pensaba que era así, que el matrimonio era eso. Obligación, rutina, silencio. Él no me pegaba. Eso tengo que dejarlo claro. Nunca levantó la mano. Pero había otras violencias, ¿saben? La violencia del silencio, de ignorarme días enteros cuando yo hacía algo que no le gustaba. La violencia de controlar cada centavo, de tener que pedirle dinero hasta para comprar unos calzones. La violencia de aislarme de todos, de hacerme creer que mi familia era invasiva, que mis amigas eran chismosas, que yo solo lo necesitaba a él y a los niños. En 1973, mi papá falleció. Cáncer. Yo quería quedarme unos días con mi mamá, ayudar con el velorio, el entierro, darle apoyo. Gerardo no me dejó.
Tu lugar es aquí, conmigo y con los niños. Tu mamá tiene a tus hermanos para ayudar. Fui al entierro, regresé el mismo día. No pude llorar bien, no pude abrazar a mi mamá de luto. Volví a casa y seguí haciendo la cena como si nada hubiera pasado. Fue ese día, esa noche horrible, que lo oí. Estaba en la cama sin poder dormir, llorando bajito para que él no oyera, y lo oí levantarse. Lo oí subir la escalera, oí el brinco en el segundo escalón y lo oí allá arriba en el desván caminando. Se quedó allá unos 20 minutos. Cuando bajó, brincando ese escalón otra vez, y volvió a la cama, yo fingí que estaba dormida. Pero yo sabía. Había algo allá arriba, algo que él iba a ver, tocar, algo importante suficiente para que subiera en medio de la madrugada. Nunca descubrí qué, no en los cientos de noches que vinieron después. Porque aún con toda mi curiosidad, todo mi sufrimiento, toda mi soledad, nunca tuve el valor de desafiar a Gerardo y subir a ese desván. La mujer obediente no desafía al marido. Era lo que me habían metido en la cabeza desde que nací. Entonces viví y sufrí en silencio por 14 años más, cuidando la casa, criando a los hijos, envejeciendo en ese matrimonio vacío, viéndolo brincar ese maldito segundo escalón todos los santos días, oyendo el rechinido que solo existía en su cabeza. ¿O será que existía de verdad? ¿Será que era su conciencia rechinando? Iba a descubrirlo, pero todavía no. Todavía faltaba que Gerardo muriera para que yo finalmente fuera libre de arrancar esa madera y encontrar el infierno que estaba escondido abajo. Después que mi papá murió, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio grande de esos que uno nota en el momento. Fue una grieta pequeña, ¿saben? Como cuando cae una gota de agua en la piedra todos los días y con el tiempo la piedra va cediendo. Empecé a darme cuenta de que mi vida no era normal, que otras mujeres casadas que veía en el mercado, en la misa, en los pocos lugares que Gerardo me dejaba ir, ellas sonreían diferente. Platicaban con los maridos, recibían flores en el cumpleaños, eran miradas con cariño. Yo no tenía nada de eso. Tenía una casa limpia, comida en la mesa, hijos educados y un marido que me trataba como si yo fuera un mueble. Útil, necesaria, pero sin ningún valor afectivo. Héctor tenía 9 años, Daniela tenía 7. Niños listos, observadores. Empezaron a darse cuenta de que el papá era diferente de los otros papás. Héctor venía a preguntarme, «Mamá, ¿por qué el papá nunca juega con nosotros? El papá de Pedrito juega fútbol, los lleva al parque». ¿Y yo qué iba a responder? Inventaba excusas. Tu papá trabaja mucho, está cansado, los quiere a su manera. Mentira. Gerardo no quería a nadie, ni a mí, ni a los hijos, ni a él mismo, creo. Era un hombre hueco. Vivía, trabajaba, comía, dormía, pero no vivía de verdad. Era como si estuviera siempre alerta, siempre vigilando algo, siempre esperando que algo malo pasara. Y seguía brincando ese escalón todos los días, mañana, tarde, noche, a veces hasta de madrugada. Yo me despertaba con el rechinido de la escalera, porque el resto de los escalones sí rechinaban. Solo el segundo era el que no pisaba, y me quedaba oyéndolo allá arriba. 5 minutos, 10 minutos, media hora, moviendo quién sabe qué. Una vez pregunté, fue en 1975, un domingo por la mañana. Él había subido de madrugada otra vez, y yo estaba cansada de fingir que no veía. Gerardo, ¿qué haces allá arriba en medio de la noche? Estaba tomando café, masticando el bolillo con mantequilla que yo había hecho. Se detuvo. Me miró con esos ojos fríos. Voy a buscar documentos, organizar papeles, cosas del trabajo. ¿De madrugada? Sebastiana. La voz se le puso peligrosa. ¿Quieres empezar a cuestionarme ahora? ¿Después de 12 años de matrimonio, decides que tienes derecho a vigilar al marido? No te estoy vigilando, solo estoy preguntando. No preguntes, no es asunto tuyo. Y me callé como siempre, porque así era como funcionaba. El marido tenía privacidad, la mujer no tenía derecho a nada.
Los años 70 fueron los peores. México estaba en plena crisis económica, todo controlado, todo mundo con miedo. Y yo vivía mi propia dictadura dentro de casa. Gerardo controlaba todo. Cuánto gastaba en la carnicería, cuántas veces iba a la casa de mi mamá, qué ropa me ponía. No me dejaba usar pantalones. Mi mujer usa vestido. Los pantalones son cosa de cualquiera. Yo veía a las muchachas jóvenes en la calle, de pantalones acampanados, cabello suelto, libres, y sentía una envidia que dolía en el pecho. Mi mamá se enfermó en 1977. Derrame cerebral. Quedó medio paralizada, necesitando cuidados. Mis hermanos se turnaban, pero yo era la única hija mujer. Era mi obligación, ¿no? Pero Gerardo no quería que pasara las tardes allá. Una vez por semana vas. Más que eso me estás faltando al respeto. Pero es mi mamá, está enferma. Y yo soy tu marido. Estás casada conmigo, no con tu mamá, tus hermanos que la cuiden. Iba a escondidas. Cuando él estaba en el trabajo, dejaba a los niños con la vecina, doña Carmen, una señora buena que vivía 3 casas abajo, y corría a casa de mi mamá. Me quedaba 1 hora, 2, máximo. La ayudaba a bañarse, le daba comida en la boca, le peinaba el cabello y corría de regreso antes de que él llegara. Vivía con miedo. Miedo de que él descubriera, miedo de que peleara, miedo de que me encerrara en casa de una vez, porque sabía que era capaz. Había días que llegaba del trabajo, me miraba con desconfianza y preguntaba, ¿a dónde fuiste hoy? Aunque yo no hubiera ido a ningún lado, solo de salir al patio a tender ropa, su paranoia era enfermiza. Mi mamá murió en 1979, otro cáncer, esta vez en los pulmones. Ella nunca fumó un cigarro en su vida, pero le dio esa enfermedad maldita. Yo quería quedarme con ella en los últimos días. Gerardo no me dejó. Ya pasaste por esto cuando murió tu papá. No necesitas estar dramatizando. Ve allá, despídete y vuelve a casa. Fui al hospital, agarré la mano de mi mamá. Ella ya no hablaba bien, pero me miró con esos ojos cansados y dijo algo que nunca salió de mi cabeza. Hija, ese hombre no sirve. Sal de esa casa. Fueron las últimas palabras lúcidas de ella. Murió 3 horas después y yo no estaba allá. Estaba en casa haciendo la cena para Gerardo, porque él dijo que no podía estar vagabundeando en el hospital hasta tarde. Enterré a mi mamá con un vacío en el pecho que nunca más se llenó, y enterré junto cualquier resto de sentimiento que tenía por mi marido. A partir de ese día, ya no era esposa, era prisionera. Los años 80 llegaron. Héctor se estaba volviendo muchacho, 15, 16 años, empezó a darse cuenta de las cosas, empezó a cuestionar al papá. ¿Por qué mi mamá no puede trabajar? ¿Por qué mi mamá no puede salir? La mamá de Rafael trabaja en una tienda, gana su dinero. Gerardo se ponía rojo de coraje. Tu mamá no necesita trabajar. Yo mantengo esta casa y tú no te metes en asuntos de adultos. Pero usted la trata mal, ni la deja visitar a la familia. Fue la primera vez que vi a Gerardo pegarle a uno de los hijos. Una bofetada en la cara de Héctor que retumbó por toda la casa. El muchacho tenía 17 años, ya era casi del tamaño del papá, pero se quedó paralizado del susto. No le hablas así a tu papá, ¿entendiste? Yo los crío, pongo comida en la mesa, ropa en sus espaldas, les doy educación y tú vienes a faltarme al respeto. Nunca más. Héctor salió de casa cuando cumplió 18. Se fue a vivir con unos compañeros de la escuela, consiguió un trabajo de dependiente y solo regresaba a verme a mí, nunca a ver al papá. Daniela se quedó más callada, más cerrada, con miedo. Yo intentaba protegerla, pero ¿cómo? Si yo misma estaba rota. Y en todo este tiempo, todos estos años de infierno, Gerardo seguía subiendo a ese desván, seguía brincando el segundo escalón, seguía guardando quién sabe qué allá arriba. Yo estaba segura de que era algo importante, algo que explicaría todo. ¿Por qué era tan frío? ¿Por qué me controlaba tanto? ¿Por qué no tenía pasado, no tenía familia, no tenía nada antes de 1962? Hubo una noche de 1984 que casi subí allá, casi. Gerardo había viajado por trabajo, cosa rara,
Iba a pasar 2 días fuera. Los niños estaban durmiendo, yo estaba sola. Miré la escalera, pensé, ¿es ahora? Ve allá y descubre qué esconde este hombre. Subí el primer escalón, mi corazón latiendo descompasado. Me detuve en el segundo, ese escalón maldito. Pensé en brincar también, hacer como él. Pero no. Yo iba a pisar y descubrir por qué brincaba. Puse el pie. La madera no rechinó nada especial. Normal, igual que los otros. Seguí subiendo. Llegué a la puerta del desván. Era una puertita baja de madera vieja con un cerrojo simple. Puse la mano en el cerrojo y no pude abrir. No porque estuviera cerrado con llave, estaba abierto, pero no pude. El miedo fue mayor. El miedo de lo que iba a encontrar, el miedo de lo que él haría si descubría, el miedo de que toda mi vida se derrumbara aún más de lo que ya estaba. Bajé corriendo, lloré hasta dormirme y nunca más lo intenté. Gerardo volvió del viaje. La vida continuó. Esa vida muerta, fría, sin color. Tenía 47 años y me sentía de 70. Tenía canas apareciendo, arrugas profundas, manos callosas de tanto tallar ropa, tanto lavar trastes, tanto limpiar pisos. Había perdido a mis papás, perdido a mi hijo que se había ido de casa, estaba perdiendo a mi hija, que apenas me hablaba de lo asustada que vivía. Había perdido a mí misma. En 1985, Daniela consiguió novio, un muchacho bueno, trabajador, de la iglesia. A Gerardo no le gustó. Dijo que era muy joven, que iba a dejar los estudios, que se iba a arrepentir. Pero ella insistió, y yo, por primera vez en mucho tiempo, la apoyé en contra de la voluntad de él. Gerardo, la niña tiene 19 años, está en edad de tener novio. ¿Me estás contradiciendo enfrente de la niña ahora? Estoy defendiendo a nuestra hija. Me miró con un odio que me heló la sangre, pero no dijo nada porque Daniela estaba ahí de testigo y sabía que ya había perdido a Héctor. No quería perder a la hija también. El noviazgo continuó, y en 1986 Daniela se casó, salió de casa. Fui a la boda, lloré de alegría y de tristeza. Alegría porque ella iba a tener una vida diferente a la mía. Tristeza porque iba a quedarme sola con él, sola en esa casa, sola con ese hombre, sola con ese escalón que brincaba todos los días y que yo sabía, estaba segura, guardaba el secreto de toda nuestra desgracia. La casa quedó demasiado silenciosa, solo yo y Gerardo. Él llegaba del trabajo, comía, leía el periódico, dormía. No platicábamos, no nos tocábamos, no nos mirábamos. Éramos dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba. Él trabajaba, traía dinero, subía a ese desván de vez en cuando. Fue así hasta 1987. Enero, verano caliente, sofocante. Gerardo tenía 65 años, jubilado desde hace poco. Ahora se quedaba en casa todo el día. Yo pensé que me iba a volver loca. Él ahí sentado en el sillón, quejándose de todo, de la comida, del calor, del ruido, del silencio, de mí. Una mañana de febrero se levantó quejándose de dolor en el pecho. Se pasaba la mano en el brazo izquierdo, haciendo muecas. Le pregunté si estaba bien. Refunfuñó que era acidez, mala digestión. Tomó el bicarbonato y fue a sentarse en el portal. Una hora después se cayó. Simplemente se desplomó de la silla. Corrí, grité, llamé a la vecina. Doña Carmen llamó a la ambulancia. Tardó 40 minutos. Cuando llegó, los paramédicos le hicieron masaje en el pecho, intentaron reanimarlo. No funcionó. Infarto fulminante. Murió ahí mismo, en el portal de nuestra casa. 65 años, 25 de matrimonio. Se acabó. Miré su cuerpo siendo llevado. ¿Y saben qué sentí? Nada. Absolutamente nada. Ni tristeza, ni alivio, ni rabia. Un vacío enorme, hueco, que se apoderó de todo. El velorio fue vacío también. Poquísima gente. Algunos colegas de la antigua oficina, ya jubilados como él.
Mis 2 hijos, algunos vecinos por obligación. Ningún pariente de él, porque decía que no tenía. Ningún amigo de verdad, porque no tenía amigos. Un hombre de 65 años que vivió como si estuviera escondiéndose y que murió llevándose el secreto. O así pensaba yo. Enterramos en el panteón municipal. Ataúd simple, cruz de madera, fosa poco profunda, nada de lujo, porque él siempre fue económico hasta en eso. El padre rezó unas oraciones, echaron tierra, se acabó. Volví a casa, esa casa que ahora era solo mía. Entré, miré alrededor, la sala con los muebles viejos, la cocina con la estufa antigua, y la escalera. Esa maldita escalera con el segundo escalón que nunca más iba a verlo brincar. Me senté en el sofá, lloré, no por él, por mí, por los 25 años que había perdido, por la juventud que se había ido, por la mujer que pude haber sido, y no fui. Y entonces pensé, ahora es el momento, ahora voy a subir allá y voy a descubrir qué escondía. Voy a arrancar ese escalón, voy a abrir cada caja de ese desván, voy a saber la verdad. Pero todavía me faltaba juntar valor. Todavía me faltaba prepararme para lo que iba a encontrar, porque en el fondo, yo ya sabía que iba a ser malo, muy malo, solo no sabía cuánto. Los primeros días después del entierro fueron extraños. Me despertaba por la mañana, esperando oír el ruido de él arreglándose para el trabajo, aunque sabía que estaba jubilado, aunque sabía que estaba muerto. La casa hacía ecos diferentes. Sus pasos ya no estaban. El olor de brillantina barata que se ponía en el cabello ya no estaba en el aire. El silencio era diferente. Era un silencio de verdad. No ese silencio pesado de 2 personas que no se hablan. Tenía 50 años, viuda, libre. Pero no me sentía libre, me sentía perdida, porque toda mi vida había sido definida por lo que él permitía o no permitía. ¿Y ahora? ¿Ahora podía hacer qué? ¿Ir a dónde? ¿Ser quién? Héctor vino a pasar unos días conmigo. Tenía 23 años, estaba trabajando en una imprenta, vivía en un departamento chico con la novia. Se preocupó cuando me vio. «Mamá, ¿está bien? ¿Está comiendo bien?» Mentía que sí, pero no estaba. Me pasaba todo el día sentada en esa sala, mirando la pared, mirando la escalera, pensando si debía subir o no, si debía mover las cosas de él o dejar todo como estaba. Una tarde, Héctor estaba arreglando unos papeles del papá, buscando documentos para la herencia, esas cosas. Estaba allá arriba en el desván, moviendo las cajas. Lo oí subiendo la escalera y lo oí pisar el segundo escalón normal, como cualquier persona normal pisaría. Subí corriendo. Cuando llegué allá arriba, estaba abriendo una caja vieja de cartón. «Héctor, pisaste el segundo escalón». Me miró confundido. «Sí pisé, ¿no? ¿Por qué?» «Tu papá nunca pisaba, siempre brincaba». Soltó una risa sin ganas. «Ah, esa manía rara de él, ya ni me acordaba. Cuando era chiquito lo imitaba, pero después paré». Me parecía ridículo. «¿Y nunca preguntaste por qué?» «Pregunté una vez. Dijo que la madera rechinaba y no le gustaba el ruido. Probé, vi que era mentira, pero lo dejé. El papá tenía muchas manías, ¿no, mamá?» Manías. Él las llamaba manías. Pero yo sabía que no era eso. Manía uno tiene con cosas tontas. Aquello era otra cosa. Aquello era miedo o culpa o secreto. Héctor pasó toda la tarde allá arriba. Bajó con los papeles del banco, de la jubilación, actas de nacimiento de él y Daniela. Documentos normales, nada especial. Se fue al final de la tarde, me dio un beso en la frente, dijo que volvía el fin de semana. Me quedé sola otra vez, mirando la escalera, pensando. Pasaron 3 semanas, marzo se estaba acabando. Yo seguía en esa vidita parada, sin rumbo, hasta que Daniela apareció con una noticia. Estaba embarazada. Yo iba a ser abuela. Y aquello, no sé por qué, me despertó. Me dio un propósito. Iba a ser abuela, iba a tener un nietecito, y ese nietecito iba a visitar esa casa, iba a subir esa escalera. Y yo no quería que creciera con un misterio, con una duda,
con un secreto colgado en una tabla vieja. Fue entonces que decidí: voy a remodelar esta casa, voy a cambiar lo que necesite cambiar, voy a limpiar lo que necesite limpiar, voy a empezar una vida nueva, y voy a empezar por esa escalera maldita. A principios de abril, llamé a don Ramón, un carpintero que había hecho unos trabajitos en el barrio. Hombre viejo, experimentado, de confianza. Le pedí que viniera a ver la escalera, a ver qué se podía hacer. Subió, bajó, probó cada escalón, movió la cabeza. Doña Sebastiana, esta escalera está toda comida de polilla. La madera está podrida en varios lugares. Lo correcto sería cambiarla toda, pero si usted no tiene para tanto, cambiamos por lo menos los escalones más malos. ¿Cuáles están peor?, señaló. El cuarto, el quinto y el séptimo. Estos aquí están cediendo, peligroso. Se puede romper y usted se puede caer. ¿Y el segundo? El segundo está bueno. Pisó, probó, brincó encima. Este aquí está firme. Es el más nuevo, de hecho. Madera diferente del resto. ¿Alguien ya cambió este hace tiempo? Mi corazón se disparó. Madera diferente, más nueva que el resto. Gerardo había cambiado ese escalón. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para esconder qué? Don Ramón, quiero que cambie todos los escalones, del primero al último. Quiero madera nueva, buena, fuerte. Se rascó la cabeza. ¿Está segura? Va a salir más caro. Estoy segura, puede hacerlo. Dijo que iba a empezar la semana siguiente, iba a traer la madera, las herramientas, e iba a hacer el trabajo en 2 días. Dije que estaba bien. Esa semana fue la más larga de mi vida. No podía pensar en otra cosa. Me quedaba mirando la escalera, imaginando qué había debajo de ese escalón. ¿Dinero escondido? ¿Documentos falsos? ¿Cartas de otra mujer? ¿Qué? La noche del viernes, antes de que don Ramón empezara el trabajo el lunes, tuve un sueño. Soñé con Gerardo. Estaba parado en la escalera, detenido en el segundo escalón, solo mirándome, y decía algo que no podía entender. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. El lunes llegó, 10 de la mañana. Don Ramón tocó la puerta con la maleta de herramientas. Vino solo. Mejor así, menos gente para ver lo que íbamos a encontrar. Empezó por el último escalón de arriba. Iba trabajando de arriba para abajo. Arrancó el octavo, el séptimo, el sexto. Madera vieja, podrida, llena de polvo, nada abajo, solo suciedad, telarañas, unas heces de ratón. Quinto escalón, cuarto, tercero, nada, absolutamente nada. Y entonces llegó al segundo. Doña Sebastiana, voy a arrancar este ahora. Yo estaba en la sala fingiendo que estaba cosiendo un vestido viejo, pero mis manos temblaban tanto que me piqué el dedo con la aguja 3 veces. Puede arrancarlo, don Ramón. Oí el ruido de la palanca forzando la madera, un rechinido fuerte, otro, la madera cediendo y entonces el sonido de ella soltándose completamente. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué pasó? Doña Sebastiana, mejor venga a ver esto. Solté la costura. Las piernas apenas me sostenían. Subí hasta donde él estaba y miré. Debajo del segundo escalón, donde debería haber solo el vacío de la estructura de la escalera, había un hoyo. Un hoyo hecho a propósito, cavado en la viga de soporte, forrado con un pedazo de lona encerada. Y dentro de la lona, un paquete. Un paquete envuelto en tela vieja amarrada con mecate. Esto fue escondido a propósito, dijo don Ramón. Alguien cavó esta viga, la forró bien, metió esto aquí adentro y clavó el escalón encima. Trabajo pensado, ¿sabe? No podía hablar, solo miraba. ¿Quiere que lo saque? Moví la cabeza que sí. Metió la mano, agarró el paquete con cuidado. Me lo entregó. Era pesado. Tenía cosas adentro. Mucho papel parecía. Voy a bajar, a tomar un agua. Usted quédese tranquila, dijo con delicadeza. Hombre sabio. Sabía que aquello era asunto particular. Bajé también. Me senté en el sofá con el paquete en el regazo. Me quedé mirándolo unos 5 minutos, respirando hondo, preparando el corazón para cualquier cosa.
desamarré el mecate, abrí la tela. Era un pedazo de sábana vieja mugrosa, y adentro había un sobre grande de papel manila, de esos de documento. Lo abrí. Lo primero que vi fue una foto blanco y negro de esas antiguas con borde blanquito. Era Gerardo, más joven, unos 30 y tantos años, pero no estaba solo. Había una mujer a su lado, bonita, cabello recogido en un chongo, vestido de bolitas, sonriendo. Y había 3 niños. 3. Un niño de unos 7 años, una niña de unos 5 y un bebé en brazos de la mujer. Volteé la foto. Atrás estaba escrito con letra cuidadosa de mujer: Gerardo, Rosa, Antonio, Patricia y Miguel. Navidad de 1955. 7 años antes de conocerme. 7 años antes de pedirme de novia, diciendo que no tenía a nadie en el mundo, que estaba solo, que sus papás habían muerto. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la foto. Agarré el siguiente papel. Era un acta de matrimonio. Gerardo Montero Silva y Rosa Guadalupe Hernández, casados el 23 de junio de 1949, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Tenía 27 años, ella tenía 22. Se casaron en la Catedral Metropolitana. Hubo testigos, estuvo todo bien hecho. Él estaba casado. Estaba casado cuando me conoció. Estaba casado cuando se casó conmigo. Yo era la otra. No, peor que eso. Yo era nada, porque el matrimonio de él con Rosa era el verdadero. El matrimonio conmigo era mentira, era crimen, bigamia. Seguí sacando papeles. Acta de nacimiento de Antonio, nacido en 1948, hijo de Gerardo y Rosa. Acta de Patricia, nacida en 1950. Acta de Miguel, nacido en 1955. 3 hijos. Tenía 3 hijos antes de los míos, hijos que abandonó. Y había cartas escritas por Rosa. Muchas cartas. Agarré la primera con fecha de agosto de 1961. Gerardo, ya hace 4 meses que saliste diciendo que ibas a buscar trabajo en Guadalajara y no regresaste. Los niños preguntan por ti todos los días. Antonio llora de noche, llamando al papá. Estoy sin dinero para la renta. Tu hermano Joaquín me ayudó este mes, pero dijo que no puede más. Por favor, regresa o por lo menos manda noticias. Tu esposa, Rosa. Esposa. Ella era la esposa de verdad, y él se había ido. Simplemente se fue y abandonó a ella y a 3 niños chiquitos. Agarré otra carta. Noviembre de 1961. Gerardo, perdí la casa. Nos desalojaron. Estoy viviendo en casa de mi hermana con los 3 niños, pero ella tiene 6 hijos. Está difícil. Te busqué en la oficina de Guadalajara que dijiste y me dijeron que no conocen a ningún Gerardo. ¿Dónde estás? ¿Qué hice mal? Los niños están pasando necesidad. Por favor, por amor de Dios, ayúdanos. Rosa. Lágrimas empezaron a caer en el papel viejo. Ni me di cuenta de que estaba llorando. Otra carta más. Febrero de 1962. Gerardo, no sé si recibes estas cartas. Las estoy mandando a la última dirección que tenía de Guadalajara, pero creo que ya no estás allá. Los niños están enfermos. Miguel tuvo pulmonía. No tengo dinero para la medicina completa. Mi hermana ya no aguanta tenernos aquí. Voy a tener que irme al albergue de la iglesia. Te perdono por todo. Solo regresa. O por lo menos manda algo para los niños. Son tus hijos. Rosa. Y la última carta. Junio de 1962. El mes que me conoció. Gerardo, esta es la última vez que escribo. Me rendí contigo. Me rendí de esperar. Mataste el amor que sentía. Pero no olvides que tienes 3 hijos en este mundo. 3 niños que van a crecer sin papá porque eres un cobarde. Un día te van a encontrar y te van a preguntar por qué los abandonaste. Y vas a tener que mirarlos a los ojos y responder. Que Dios te perdone, porque yo no puedo, Rosa. Estaba sollozando y leyendo y releyendo esas cartas. Esa mujer desesperada, con 3 hijos chiquitos pidiendo ayuda. Y él, en ese mismo tiempo, estaba en Querétaro. Había rentado una casa, había conseguido trabajo nuevo, había cambiado de ciudad para que nadie lo encontrara. Me había conocido.
Había fingido ser libre, solo, huérfano, y se había casado conmigo 3 meses después de la última carta de ella. 3 meses después de que una mujer desesperada escribiera que se iba a ir al albergue con sus hijos. Miré el sobre. Todavía había más papel. Lo agarré. Era una nota escrita con su letra que conocía de tanto ver en recibos, en listas de compras. Antonio, 13 años en 1961. Patricia, 11 años en 1961. Miguel, 6 años en 1961. Rosa, no buscar. Nunca volver a la Ciudad de México. Nunca usar apellido Montero. Documentos guardados aquí. Nadie puede encontrar. Sebastiana no puede saber. Hijos nuevos no pueden saber. Él había escrito eso. Lo había escondido debajo de ese escalón y había brincado ese escalón todos los días durante 25 años, porque sabía lo que había abajo. Pisaba en todos los otros, pero ese no. Ese guardaba la prueba de su mentira, la prueba de la familia que destruyó. Me quedé ahí sentada en ese sofá, agarrando esos papeles, llorando hasta no tener más lágrimas. Don Ramón apareció en la puerta, vio mi estado, preguntó si estaba bien. Dije que estaba, que solo eran cosas viejas, recuerdos tristes. Entendió, volvió a su trabajo. Pero no estaba bien. Estaba destruida, porque todo, absolutamente todo de mi vida era mentira. Mi matrimonio era mentira, mi marido era mentira. Había vivido 25 años con un hombre que tenía otra vida, otra familia, otros hijos. Un hombre que había abandonado a 3 niños en la miseria para construir una vida nueva en otra ciudad. ¿Y yo qué era? ¿La cómplice sin saber? ¿La segunda familia construida sobre el sufrimiento de la primera? Mis hijos tenían hermanos, 3 hermanos que no conocíamos, que crecieron sin papá, probablemente pasaron hambre, sufrieron todo porque Gerardo era un cobarde que huyó. Y me controlaba porque tenía miedo. Miedo de que yo descubriera. Miedo de que conociera a alguien que lo conociera de antes. Miedo de que fuera a la Ciudad de México y me topara con Rosa o con sus hijos. Por eso no dejaba visitas, por eso no me dejaba trabajar. Por eso me mantenía prisionera, porque él vivía escondido, y para seguir escondido me transformó en prisionera. Junté todos los papeles otra vez, los puse de vuelta en el sobre, los guardé en el fondo del ropero. Y esa noche no pegué los ojos. Me quedé pensando qué hacer. ¿Contarles a mis hijos? ¿Buscar a Rosa? ¿Buscar a sus hijos? ¿Olvidar todo y seguir adelante? No sabía. Solo sabía que el segundo escalón de esa escalera había guardado más que papeles viejos. Había guardado vidas destruidas, sueños rotos, mentiras que duraron décadas. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Pasé 3 días sin salir del cuarto. Don Ramón terminó la escalera, cobró lo acordado, se fue. La escalera quedó linda, madera nueva, clara, oliendo a barniz fresco. Pero no podía mirarla. Cada escalón nuevo me recordaba lo que había sido arrancado de ese segundo escalón. Daniela vino a visitarme al 4.º día. Tocó la puerta, entró, me encontró acostada en la cama a media tarde. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Está enferma?» No estaba enferma del cuerpo, estaba enferma del alma. Pero ¿cómo le iba a explicar eso? ¿Cómo le iba a decir que su papá, que había muerto hace 2 meses, era un mentiroso, que tenía 3 hermanos que no conocíamos? ¿Que yo había sido engañada toda la vida? Estoy cansada, hija, ya pasa. No me creyó, pero no insistió. Hizo un té. Se quedó platicando de cosas sin importancia, del embarazo, del marido, de lo ansiosa que estaba porque el bebé naciera en octubre. Y yo fingía que estaba prestando atención, pero mi cabeza estaba lejos. Estaba en esas cartas, en esa foto, en esos 3 niños que crecieron sin papá. Cuando se fue, me levanté, fui al ropero, agarré el sobre otra vez, miré el acta de matrimonio. Tenía la dirección de la iglesia, Catedral Metropolitana, Ciudad de México. Miré las cartas. La última dirección que Rosa había mandado era de la casa de su hermana, calle Tehuantepec, número 123, Colonia Roma, Ciudad de México. Ciudad de México.
Todo llevaba a la Ciudad de México, la capital, la ciudad grande donde Gerardo había tenido su vida verdadera antes de huir a Querétaro y construir la mentira que se volvió mi vida. Necesitaba ir allá. Necesitaba buscar a Rosa. Necesitaba saber si estaba viva, si los niños habían sobrevivido, si estaban bien. No era curiosidad, era responsabilidad. Porque quisiera o no, yo había vivido con el dinero que debió mantenerlos a ellos. Había dormido con el hombre que debió cuidarlos. Había construido familia con alguien que ya tenía familia. Tenía que hacer algo. Al día siguiente me levanté temprano, me bañé, me arreglé por primera vez en días, me puse un vestido azul marino sencillo. Fui a la central de autobuses, compré boleto para la Ciudad de México. Salía a las 2 de la tarde, llegaba a las 8 de la noche. Volví a casa, arreglé una bolsa chica con una muda de ropa, cepillo de dientes, el sobre con los documentos. No le conté a nadie, ni a Héctor ni a Daniela. Dejé una nota en la mesa, diciendo que iba a pasar unos días fuera, que no se preocuparan. El viaje en autobús fue largo. 4 horas sentada, mirando por la ventana, viendo los pueblitos pasar, pensando en qué iba a decir cuando encontrara a Rosa, si es que la encontraba. Habían pasado 26 años desde la última carta. Muchas cosas podían haber pasado. Podía haberse cambiado de ciudad. Podía haber muerto. Podía haberse casado otra vez. Podía no querer hablar conmigo. Llegué a la terminal del norte cuando ya estaba oscuro. Abril de 1987. La Ciudad de México era una ciudad enorme, ruidosa, aterradora. Luces por todas partes, coches tocando el claxon, gente corriendo. Yo, una mujer del interior de 50 años, sola, perdida. Tomé un taxi, le mostré la dirección al chofer. Calle Tehuantepec, 123. Colonia Roma, ¿no? Te dejo ahí, pero esa dirección es vieja, ¿eh? Zona antigua. No respondí. Solo miré por la ventana mientras manejaba. Edificios altos, avenidas anchas, tanta gente. ¿Cómo es que alguien encuentra a alguien en una ciudad de este tamaño? Media hora después, se detuvo en una calle estrecha, mal iluminada. Había unas casitas antiguas, unas ya cayéndose a pedazos, otras remodeladas. El número 123 era una casa chica, pintada de amarillo desteñido, con reja en la ventana. Pagué al taxista, me bajé. Me quedé parada en la banqueta, mirando la casa. ¿Será que la hermana de Rosa todavía vivía allá? ¿Será que alguien iba a saber de ella? Respiré hondo. Fui hasta el portón. Toqué el timbre. Tardó un poco, pero apareció una mujer. Vieja, cabello blanco, encorvada, usando un delantal sucio de harina. Buenas noches. ¿Qué desea? Buenas noches, señora. Disculpe molestar a esta hora. Estoy buscando a una persona, una mujer llamada Rosa. Rosa Guadalupe Hernández o Rosa Montero. No sé si todavía usa el apellido de casada. Vivió aquí hace unos años, en 1962, con su hermana. La mujer me miró desconfiada. ¿Por qué la busca? Es una historia complicada. Necesito mucho hablar con ella. Es urgente. ¿Es pariente? Podía mentir, pero ya había demasiadas mentiras en esta historia. No, pero conocí a su marido. Lo conocí hace mucho tiempo. La mujer se quedó callada, analizándome. Después suspiró. Rosa es mi hermana. Ya no vive aquí desde hace años, pero sé dónde está. Mi corazón se disparó. ¿Está bien? ¿Está viva? Viva está, pero bien no sé si se puede decir. Vive en una vecindad ahí cerca de la Condesa, sola. Sus hijos crecieron, se fueron, cada uno por su lado. Ella se quedó. ¿Y los hijos? ¿Están bien? La mujer me miró con tristeza. Depende de lo que llame bien. Crecieron sin papá, pasaron hambre, trabajaron desde chiquitos. Antonio vive en Nesa, es chofer de camión. Patricia se casó, tiene hijos, vive ahí en Tepito. Miguel, de Miguel no sé. Desapareció hace unos años, tenía problemas con el alcohol. Sentí el pecho apretarse. Esos 3 niños de la foto, que eran chiquitos, inocentes, habían crecido en sufrimiento. Y Gerardo lo sabía.
Sabía y había escogido construir otra familia en vez de cuidar a la primera. ¿Puede darme su dirección? La mujer dudó. Mire, mi hermana no le gustan las visitas. Se quedó muy amargada con la vida. Cerró el corazón al mundo. Entiendo, pero necesito hablar con ella, por favor. La cuñada de Rosa suspiró otra vez. Entró a la casa, volvió con un papel y una pluma, anotó una dirección. Es aquí, vecindad de Doña Pati, cuarto 14, pero vaya de día, de noche ahí es peligroso. Agradecí. Pregunté si conocía alguna pensión barata cerca. Me indicó 1, 2 calles arriba. Fui para allá. Renté un cuarto minúsculo con una cama individual y un baño compartido en el pasillo. Dormí mal, pensando en el día siguiente. Por la mañana tomé café en la panadería de la esquina, pan con mantequilla y café con leche. Tomé un camión, siguiendo las instrucciones que el panadero me dio. Me bajé en la Condesa. La vecindad era exactamente lo que imaginaba. Un edificio viejo, sucio, con tendederos de ropa colgados de una ventana a otra. Niños corriendo descalzos en el pasillo. Olor a drenaje mezclado con comida. Pobreza. Mucha pobreza. Subí la escalera de cemento, pasé por varios cuartos, llegué al 14. La puerta estaba entreabierta. Toqué despacito. ¿Quién? Una voz de mujer ronca, cansada. Mi nombre es Sebastiana. Vine a platicar sobre Gerardo. Silencio. Un silencio largo, pesado. Después la puerta se abrió y allá estaba ella, la Rosa de la foto, más vieja, mucho más vieja. Cabello completamente blanco, recogido en un chongo descuidado, cara marcada por arrugas profundas, ojos hundidos, cuerpo demasiado delgado. Tenía 60 años, pero parecía de 80. Me miró de arriba abajo y entonces dijo con una voz sin emoción: ¿Eres la otra? No era pregunta, era afirmación. Moví la cabeza que sí. Soy, pero no sabía. Juro por Dios que no sabía. Siguió mirándome. Después se apartó de la puerta. Entra. El cuarto era minúsculo. Una cama individual, una estufa de una hornilla, una mesita vieja, una silla, nada más. Peor que cualquier cosa que había visto en mi vida. Se sentó en la cama. Yo me quedé parada sin saber qué hacer. «Murió, ¿verdad?», dijo de repente. «Por eso estás aquí. Murió y encontraste los papeles». «¿Cómo sabes?». «Porque nunca te iba a dejar descubrir si estuviera vivo. Era demasiado cobarde para eso». Tenía razón. Tragué saliva. Murió en febrero, infarto. No demostró nada, ni tristeza, ni alivio, nada. ¿Dónde vivían? Querétaro. Soltó una risa amarga. Cerca, tan cerca, lo buscamos por todos lados, menos en el interior. Pensamos que se había ido lejos, Monterrey, Guadalajara, cualquier lugar lejos, pero estaba ahí nomás. Lo siento mucho todo. No tienes la culpa. La voz le sonaba cansada. Tú también fuiste engañada. Él engañaba bien. Era mentiroso profesional. Me senté en la silla, saqué el sobre de la bolsa, se lo mostré. Encontré esto escondido en la escalera de la casa. Tiene las fotos, las actas, las cartas que mandaste. Lo agarró. Miró cada papel con cuidado. Cuando llegó a las cartas, vi una lágrima escurrir por su cara. Solo una, como si hubiera gastado todas las demás a lo largo de los años. Mandé 15 cartas, guardó 6. Las otras debe haberlas tirado. En las cartas decías que ibas al albergue. ¿Fuiste? Movió la cabeza. Fui. Me quedé 3 meses allá con los niños, durmiendo en un colchón en el piso, comiendo sopa aguada, oyendo a mis hijos llorar de hambre. Después, conseguí un trabajo de trabajadora doméstica. Salí del albergue, renté un cuartito, crié a los 3 como pude. ¿Y él nunca mandó nada? ¿Nunca ayudó? Nunca. Desapareció como humo, cambió de nombre, de ciudad, de vida. Me dejó con 3 bocas que alimentar y ni un centavo. Trabajé como condenada. Lavé ropa, planché, hice limpieza, vendí comida en la puerta de la fábrica, todo para no ver a mis hijos morir de hambre. Yo estaba llorando. No podía parar.
Siento tanto. No sabía. Él me engañó también. Dijo que no tenía familia, que estaba solo en el mundo. Se casó conmigo 3 meses después de tu última carta. ¿Y tuvo hijos contigo? 2, un muchacho y una muchacha. Ya están grandes. Se quedó callada. Después habló bajito. Los míos 3 crecieron odiando al papá, sabiendo que habían sido abandonados. Antonio hasta hoy tiene rabia. Patricia logró superar un poco, pero Miguel se perdió en el alcohol. Dice que es para olvidar que el papá no lo quiso. Yo quería... no sé qué. Quería ayudar, quería arreglar. No se puede arreglar 26 años de sufrimiento. La voz le sonaba dura. Pero viniste aquí, pudiste haber quemado los papeles, fingido que no encontraste nada, seguido tu vida. Pero viniste, eso significa algo. Me quedé allá con ella el resto de la mañana. Me contó todo. ¿Cómo fue descubrir que estaba embarazada del tercer hijo justo cuando el dinero estaba apretado? ¿Cómo Gerardo empezó a ponerse nervioso, a salir de casa, a regresar tarde? ¿Cómo dijo que iba a buscar mejor trabajo en Guadalajara? ¿Cómo ella creyó? ¿Cómo esperó una semana, 2, un mes? ¿Cómo venció la renta y no tenía cómo pagar? ¿Cómo fue desalojada con 3 niños chiquitos? Me contó cómo Antonio, con 13 años, empezó a trabajar vendiendo periódicos para ayudar. Cómo Patricia, con 11, cuidaba al bebé mientras ella hacía limpieza. Cómo Miguel creció sin memoria del papá, solo con la historia del abandono. Y yo conté mi historia también. ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo me casé, pensando que era un hombre serio, trabajador, solo? ¿Cómo me controlaba? ¿Cómo descubrí que nada era verdad? Al final de la tarde, dijo, ¿quieres conocer a mis hijos? No esperaba eso. ¿Van a querer conocerme? No sé, pero merecen saber que su papá tuvo otra vida, que tienen 2 medio hermanos, que no fueron los únicos abandonados. Agarró un cuadernito viejo y escribió 2 direcciones. Esta es de Antonio, esta es de Patricia. Ve allá, cuéntales la verdad. Deja que ellos decidan si quieren conocerte a ti y a tus hijos. Agarré los papeles. Agradecí. Antes de salir, me agarró el brazo. Sebastiana, una cosa, no te tengo odio. Tú también fuiste víctima. Pero necesito que entiendas algo. Ese hombre destruyó mi vida y la tuya también. No podemos dejar que destruya la vida de los hijos, ni de los míos ni de los tuyos. Estuve de acuerdo. Salí de esa vecindad con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de propósito. En los días siguientes, busqué a Antonio y a Patricia. Antonio fue difícil. Me recibió en la puerta de su casa en Neza, brazos cruzados, cara seria. Cuando conté la historia, se puso rojo de coraje. Entonces, el desgraciado hizo otra familia mientras nosotros pasábamos hambre. Hijo de la chingada. Pero después de que pasó el coraje, se quedó callado. ¿Y mis medio hermanos, saben? Todavía no. Vine a hablar con ustedes primero. Quiero conocerlos. Quiero mirarlos a la cara y ver si él los trató mejor que a nosotros. Patricia fue diferente. Lloró mucho, después me abrazó. Tú también sufriste. Estamos en el mismo barco, víctimas del mismo hombre. Al final de la semana, volví a Querétaro, junté valor, llamé a Héctor y a Daniela. Los senté a los 2 en la sala y les conté todo. Se quedaron en shock. Después vino el coraje, después la tristeza. Pero al final, después de horas platicando, llorando, peleando con la memoria del papá que ya no estaba para defenderse, estuvieron de acuerdo. Mamá, queremos conocerlos, son nuestros hermanos, no importa cómo fue, son nuestros hermanos. Y fue así que en junio de 1987 las 2 familias de Gerardo se encontraron. El primer encuentro fue marcado para un domingo de junio en mi casa en Querétaro. Limpié toda la casa, hice comida para un batallón, arreglé la sala 3 veces. Estaba nerviosa como novia el día de la boda, solo que en vez de felicidad era pura ansiedad. Daniela llegó primero con el marido. Tenía 6 meses de panza, visiblemente nerviosa también. Héctor vino luego después.
Nos quedamos los tres en la sala esperando. Nadie hablaba mucho. ¿Qué íbamos a decir? Hola, bienvenidos. Ustedes son los hermanos que no sabíamos que existían. Cuando tocó el timbre, mi corazón casi se sale por la boca. Fui a abrir la puerta y allá estaban ellos. Antonio era alto, fuerte, cara marcada por la vida dura. Tenía 40 años, cabello empezando a encanecer. Usaba pantalones de mezclilla y camisa social medio arrugada. Vino con la esposa, una mujer bajita de sonrisa tímida. Patricia era más o menos de mi altura, cabello corto, ropa sencilla. Tenía 37 años, pero parecía más vieja. Sus ojos eran tristes, aun cuando intentaba sonreír. Vino con el marido y 2 hijos chiquitos, un niño y una niña. Y vino Rosa. Ella que insistió en venir, aunque yo le había dicho que no era necesario, que podía ser demasiado difícil para ella, pero dijo: necesito ver a los hijos que tuvo contigo. Necesito ver si se parecen a los míos. Todos entraron despacio, desconfiados. Nos quedamos ahí en la sala, en círculo, sin saber por dónde empezar. El silencio era pesado. Fue Héctor quien rompió el hielo. Miró a Antonio y dijo: tenemos la misma nariz, la nariz de él. Antonio soltó una risa nerviosa. Sí, sacamos la nariz chueca del desgraciado. Y aquello, de alguna forma, hizo todo un poco menos tenso. Empezamos a platicar despacio, con cuidado, pero platicando, comparando historias, descubriendo que tenían más en común de lo que imaginaban. Daniela y Patricia descubrieron que a las 2 les gustaba coser. Héctor y Antonio se dieron cuenta de que trabajaban en cosas parecidas, uno en la imprenta, otro como chofer, los 2 levantándose de madrugada. Los niños de Patricia se quedaron jugando en el patio, ajenos a toda esa confusión de adultos. ¿Y Rosa? Rosa se quedó sentada en la esquina del sofá, callada, observando todo. De vez en cuando, la agarraba mirando a mis hijos, con una expresión que no podía descifrar. Tristeza, curiosidad, alivio de saber que existían. Serví la comida. Hice arroz, frijoles, pollo asado, espagueti, ensalada, chilaquiles. Todos comimos juntos en la mesa de la cocina que apenas cabía tanta gente. Fue raro y bonito al mismo tiempo. 2 familias que nunca debieron existir separadas, sentadas en la misma mesa. Después de comer, mientras los hombres lavaban trastes y los niños jugaban, yo, Daniela, Patricia y Rosa nos quedamos en la sala. Y entonces Patricia preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Cómo era él con ustedes? ¿Era diferente? Respiré hondo. Frío, controlador, nunca demostraba afecto. Me mantenía lejos de todos, no me dejaba trabajar, no dejaba visitas, nada. Rosa me miró. Conmigo era diferente al principio, cariñoso, atento, pero cuando quedé embarazada del tercero, cambió. Empezó a desaparecer, a ponerse nervioso. Creo que fue cuando decidió que se iba. ¿Les pegaba?, preguntó Daniela bajito. No, nunca pegó, pero había otras violencias, el silencio, el abandono emocional y, al final, el abandono de verdad. Patricia limpió una lágrima. Nosotros crecimos oyendo que el papá nos había abandonado porque no nos quería, que la culpa era nuestra. Pasé toda la infancia pensando que había hecho algo malo. Agarré su mano. La culpa no fue tuya ni de tu mamá. La culpa fue de él, solo de él. Y en ese momento, allá en esa sala, algo cambió. Dejamos de ser la primera familia y la segunda familia. Nos volvimos una sola familia. Una familia rota, lastimada, pero que estaba allá junta, intentando arreglarse. En los meses siguientes seguimos encontrándonos, una vez al mes, mínimo. Ora en mi casa, ora en la casa de Antonio en Neza, ora en la casa de Patricia en Tepito. Rosa siempre venía. Ella y yo creamos una amistad extraña, pero verdadera. 2 mujeres que amaron al mismo hombre, o pensaron que amaban, y que ahora compartían el mismo dolor. En octubre de 1987, Daniela tuvo al bebé, una niña linda, de ojos claros. En la maternidad,
Cuando estaba cargando a mi nietita en brazos, Patricia apareció con flores y lloró cuando vio a la niña. Es de la familia. De ella, de mis hijos, de todos nosotros. Y así fue. Esa nietita creció conociendo no solo a los tíos del lado de la mamá, sino también a los tíos del otro matrimonio del abuelo. Creció sabiendo la historia completa, sabiendo que las familias son complejas, que el amor no tiene una sola forma, que el perdón es más importante que la venganza. 2 años después de nuestro primer encuentro, en 1989, hice algo en lo que había pensado mucho. Vendí la casa de Querétaro, esa casa con la escalera nueva donde había sido arrancado el secreto. No podía seguir viviendo allá. Cada cuarto me recordaba a él, a la mentira, al sufrimiento. Con el dinero de la venta, compré una casita sencilla, más cerca de la Ciudad de México, en Ecatepec. Y con lo que sobró, ayudé a Rosa. Le renté un departamento chiquito en un conjunto habitacional. Nada lujoso, pero limpio, seguro, digno. Mejor que esa vecindad horrible. Lloró cuando lo vio. Sebastiana, no necesitas hacer esto. No es tu obligación. No es obligación. Es justicia. El dinero con el que viví todos estos años debió mantenerte a ti y a tus hijos también. No sabía, pero ahora sé. Y ahora puedo intentar equilibrar la balanza. Antonio y Patricia también ayudaron. Mandaban comida, medicina cuando se enfermaba. Pagaban el recibo de luz cuando su dinero no alcanzaba. Nosotros, las 2 familias, la cuidábamos juntos. Los años 90 llegaron. Mis hijos crecieron, tuvieron más hijos. Héctor se casó, tuvo un niño, Daniela tuvo otra niña. Antonio y Patricia también fueron aumentando las familias. Y cada Navidad, cada cumpleaños importante, nos juntábamos, todos, los hijos del primer matrimonio, los del segundo, los nietos, todos. Hubo una Navidad, creo que fue en 1994, que miré alrededor de la mesa. Había más de 20 personas, niños corriendo, adultos riéndose, comida sobrando, casa llena de ruido y vida. Y pensé, Gerardo intentó destruir 2 familias, pero nosotros transformamos eso en una familia enorme, unida, fuerte. Rosa vivió 15 años más después de que nos reencontramos. Fueron 15 años en que ya no estaba sola, ya no estaba en el abandono. Murió en 2002 de problemas del corazón. Tenía 75 años. En el entierro estaban allá sus 3 hijos, mis 2, todos los nietos, todos los bisnietos que habían llegado hasta entonces. ¿Y saben qué dijo Antonio en su discurso? Mi mamá sufrió mucho en la vida, pero al final tuvo lo que siempre quiso. Familia, mucha familia. Y eso se lo debemos agradecer a una mujer que pudo habernos odiado, pero escogió amarnos. Gracias, Sebastiana. Lloré tanto ese día. Lloré por Rosa, por la vida difícil que tuvo. Lloré por mí, por los años que perdí. Lloré por Gerardo, que murió sin saber el bien que pudo haber hecho si hubiera sido honesto. Pero también lloré de gratitud, porque de lo peor habíamos sacado lo mejor. Miguel, el hijo más chico de Rosa, reapareció en 2005. Estaba limpio, había dejado de tomar, había conseguido un trabajo de velador. Me buscó, pidió perdón por haber desaparecido, por no haber estado allá cuando murió la mamá. Y le dije lo mismo que les dije a los otros. Eres familia. Siempre lo fuiste, siempre lo vas a ser. Hoy, en 2024, tengo 78 años. Vivo sola en un departamento chiquito en Ecatepec. Mis hijos viven cerca, me visitan todas las semanas. Los hijos de Rosa también. Tengo 9 nietos y ya tengo hasta bisnieto, una niñita linda que nació el año pasado, hija de la nieta de Daniela. A veces pienso en la escalera, en ese segundo escalón que Gerardo brincaba todos los días durante 25 años. Brincaba porque tenía miedo. Miedo de la verdad debajo de esa madera. Miedo de que alguien descubriera que era una farsa. ¿Pero saben qué me enseñó ese escalón escondido? Que el secreto no sostiene a la familia, que la mentira no construye amor, que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la falsedad. Gerardo murió pensando que iba a llevarse su secreto a la tumba.
Murió pensando que había logrado borrar a la primera familia y vivir tranquilo con la segunda. Pero no contó con una cosa. No contó que su muerte iba a liberar la verdad, y que esa verdad, en vez de destruir, iba a unir. Yo pude haber quemado esos papeles, pude haber enterrado ese secreto otra vez y seguido fingiendo que nada había pasado. Pero no lo hice. Fui detrás, busqué, enfrenté y transformé su mentira en verdad, su separación en unión, su odio en amor. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a 2 mujeres que fueron engañadas por el mismo hombre. Veo a 5 hijos que crecieron sin tener un papá de verdad. Veo años de sufrimiento, de control, de soledad. Pero también veo superación. Veo perdón. Veo familia. El segundo escalón de esa escalera guardaba papeles viejos, fotos desteñidas, cartas amarillentas. Pero también guardaba la llave para nuestra liberación. Porque cuando arranqué esa madera, no solo descubrí el pasado, construí un futuro. Un futuro donde los hijos de él se llaman hermanos sin vergüenza, donde los nietos juegan juntos sin saber que no debían conocerse, donde 2 familias que tenían todo para odiarse escogieron amarse. Y eso, mis hijos, mis hijas, eso es superación. No es olvidar el dolor, es transformar el dolor en algo bueno. Es agarrar los pedazos rotos y construir un mosaico bonito. Es mirar lo que fue malo y decidir que de ahí en adelante va a ser diferente. Perdí 25 años de mi vida con un hombre que no me amaba. Rosa perdió aún más. Pero no dejamos que esos años perdidos definieran el resto de nuestras vidas. Escogimos volver a empezar, escogimos perdonar, escogimos unir en vez de separar. Hoy, cuando mis nietos me preguntan sobre el abuelo, cuento la verdad. No escondo, no miento. Cuento que fue un hombre que hizo elecciones malas, que lastimó a mucha gente, pero que sin querer acabó uniendo a 2 familias que se volvieron una sola. ¿Y saben qué les digo? Les digo, no sean como su abuelo, no mientan, no huyan, no abandonen. Sean suficientemente fuertes para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Sean suficientemente valientes para decir la verdad. Sean suficientemente humanos para pedir perdón cuando se equivoquen. Porque al final de todo, lo único que queda es el amor que uno escoge dar. Y yo escogí dar amor aunque doliera, aunque fuera más fácil odiar. Escogí amar a esas personas que Gerardo había lastimado. Escogí amar a sus hijos que no conocía. Escogí amar a la mujer que había abandonado. Y esa elección de amor, fue lo que nos salvó. Fue lo que transformó una tragedia en bendición. Fue lo que hizo de ese segundo escalón maldito un puente para volver a empezar. Entonces, si están pasando por algo difícil ahora, si descubrieron alguna mentira, si están lastimados por alguna traición, quiero decirles algo. Pueden escoger. Pueden escoger dejar que el dolor los consuma o pueden escoger transformarlo en amor. Pueden escoger odiar o pueden escoger perdonar. Pueden escoger cerrarse o pueden escoger abrirse. Yo escogí perdonar. Escogí unir. Y hoy, a los 78 años, miro a mi familia enorme, ruidosa, llena de historias complejas. Y agradezco. Agradezco por haber tenido el valor de arrancar esa madera. Agradezco por haber ido detrás de la verdad. Agradezco por haber transformado el secreto de Gerardo en la mayor bendición de mi vida. Porque ese hombre que brincaba el segundo escalón todos los días, que escondía la verdad debajo de la madera, que vivió en la mentira y murió en la mentira, no ganó. La verdad ganó. El amor ganó. La familia ganó. Y yo, Sebastiana, 50 años de sufrimiento y 28 años de reconstrucción, también gané. Gané hermanos para mis hijos. Gané una amiga en Rosa. Gané la certeza de que el sufrimiento no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos con el sufrimiento. Esta es mi historia. La historia de un escalón que guardaba mentiras y que se volvió el inicio de una verdad linda. La historia de 2 familias que se volvieron una. La historia de superación, de perdón, de amor.
Y si esta historia tocó su corazón, si los hizo llorar, si los hizo pensar en su propia vida, les pido algo. Denle like aquí abajo, suscríbanse al canal Diario de la Abuela para oír más historias de superación y cuéntenme en los comentarios. ¿Han pasado por alguna situación parecida? ¿Han descubierto algún secreto de familia? ¿Cómo lidiaron con eso? Estamos juntos en este camino, mis hijos, mis hijas, y juntos superamos cualquier cosa. Un beso en el corazón de cada uno y que Dios los bendiga, así como me bendijo a mí, dándome fuerza para transformar dolor en amor.